Esto es muy interesante y le da paso a la predicación del día de hoy, la cual se titula, y usted con el título va a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en esta conversación, ¿no? Una iglesia ataca a su pastor, es el título de la predicación del día de hoy, porque es lo que está sucediendo acá. Previamente Pablo, recordemos, les había ya escrito una primera carta a la iglesia local ubicada en la ciudad de Corinto, ya la estudiamos completa. En dicha carta recordemos que Pablo se ve en la necesidad de instruirles, de exhortarlos como iglesia, porque presentaban serias evidencias de inmadurez. Además había corrupción dentro de la iglesia, mucho pecado, desde lo individual, y también se estaban dejando influenciar por el pecado de la ciudad de Corinto. ¿Lo recuerdan? Ese es como el antecedente. En dicha carta, hablando de la primera a los Corintios, observábamos al pastor Pablo animando a esta iglesia, también enseñándoles, había mucha teología, pero sobre todas las cosas disciplinándolos fuertemente. ¿Sí lo recuerdan? Él tuvo que apelar a la primera a los Corintios y allí los disciplinó, de hecho, con seriedad. Acá bastante fuerte era en alguna medida la primera carta a los Corintios en función a algunos miembros de la iglesia que habían caído en serios vicios, como él les decía en su momento, allí en la primera a los Corintios, prácticas que ni los paganos veían con buenos ojos. O sea, imagínense lo que estábamos hablando en ese momento. Ahora, con ese antecedente, ¿qué esperaría uno, no? Pues de lo anterior se esperaba que los hermanos, yo cuando estudiaba esto decía, bueno, ¿qué esperaría yo como pastor? Pues que los hermanos hubiesen recibido con humildad la primera a los Corintios, que lo hubieran recibido también con vergüenza. Cuando a mí el pastor me escribe una carta y en la carta me dice, venga, ustedes tienen prácticas pecaminosas que ni siquiera los paganos las están haciendo. Eso debería producir, y uno espera que, qué vergüenza, ¿verdad? Delante del Señor me da vergüenza y la recibo con humildad, dicha exhortación, pero lo que va a suceder, hermanos, y este es el contexto, es todo lo contrario. Un importante número de miembros, en vez de recibir la primera a los Corintios con humildad, la instrucción, la exhortación, lo que hacen es que se van en contra del pastor Pablo. En contra del apóstol que los amó. No reciben la disciplina de la mejor manera. Entonces el apóstol Pablo, desde la distancia, pues le queda la opción de escribir una segunda carta, ¿no? Que es la que estamos abordando. Ya una carta con un tono, digamos que más privado y más personal, en la cual en los primeros versos, como lo vimos los dos cultos anteriores, pues él entra motivándolos, ¿no? Él comprende que, esto me encanta, ¿no? A pesar de que él percibe que hay adversidad de parte de los miembros de la iglesia local allí en Corinto, él entra saludándolos y entra motivándolos porque él comprende que viven situaciones complejas. Él les pide que en medio de la tribulación, de la angustia, encuentren consuelo en el Padre, ¿lo recuerdan? Para luego, ahí sí entrar en materia. Y hoy vamos a entrar así como tal en materia, frente a el tema que introduce según a los Corintios. Y resulta ser que, ¿de qué materia estamos hablando en particular? Pues el apóstol, el pastor, entra a defenderse. Ya después de haberlos saludado, después de haberlos consolado en su tribulación y haberles pedido que miren al Padre, ya entra a defenderse. A defenderse como pastor, defender su trabajo, defenderse porque está siendo cuestionado, defenderse porque está siendo atacado, difamado y minimizado por algunos miembros de Corinto. Y desde dicha perspectiva, abordamos el pasaje de la siguiente manera. Espérenme aquí. Este pasaje que acabamos de leer, yo lo organicé de esta manera. Hay 4 momentos allí, 4 perspectivas. La primera de ellas, el apóstol Pablo, el pastor, presenta sus planes, les presenta su agenda.
En segunda instancia, se defiende, presenta una defensa como pastor. En tercera instancia, frente al ataque, pues usa unos argumentos teológicos para finalmente ofrecerles una explicación. Hay una explicación que él les va a ofrecer allí. En ese orden de ideas, les propongo que abordemos el primer punto, los planes del pastor. Vamos a ir a los planes del pastor. Esto está en el verso 15 y 16. Y al mismo tiempo vamos al aplicativo. ¿Listo? Yo voy a ir en estos 4 momentos a exponer, a desarrollar. Y al mismo tiempo ahí en cada punto encontraremos un aplicativo. ¿Les parece? Díganme amén. Amén. Ah, ok, gracias. Y si les parece. Listo. Entonces, ¿cuáles son los planes del apóstol Pablo, del pastor? Él les presenta sus planes en el verso 15 y 16. Si quieren, leámoslo. Les dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y en el 16 les dice: y por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia ir otra vez a ustedes, y luego ser encaminado por ustedes a Judea. Tacho. Aquí está lo primero que hace Pablo. Presenta sus planes. ¿Cuáles son sus planes? Yo no sé si lo puse acá. Sí, aquí está. Pablo tiene un plan aquí que socializa como pastor. No es que tenga que andar socializando la agenda como pastor a sus discípulos, pero como lo están atacando, como se vinieron en su contra, entonces él les dice: bueno, les voy a decir algo. Miren, yo tengo pensado ir a Éfeso. Luego les dice: de Éfeso quiero visitarlos. Acuérdense que estamos hablando de Corinto. Quiero ir a visitarlos. Luego de estar con ustedes, me voy para Macedonia. Y luego vuelvo y los visito. Es decir, quiero volver a Corinto para finalmente terminar en Judea. ¿De acuerdo? Les presenta sus planes. Él estaba en Éfeso y desde allí organizó toda una agenda en la cual menciona cuál es el plan o el itinerario de su viaje. Ahí está. Él había planeado estar con ellos 2 veces, como lo observamos en la pantalla y en los versículos 15 y 16, pero a lo último, ¿qué sucedió? Aquí es donde uno empieza a comprender. ¿Qué pasó? Pues que cambió de opinión. Es decir, a última hora, él les cuenta: yo tengo este plan, pero a última hora Pablo cambió de planes y se fue directamente de Macedonia a Judea. Es decir, estuvo en Éfeso, estuvo en Corinto, estuvo en Macedonia, y ellos lo estaban esperando y él a última hora no llegó. El pastor no llegó. ¿Se imagina eso? No llegó el pastor, el apóstol, sino que se fue para Judea y ellos se enteraron de esta situación. Y imagínense qué se pusieron a hacer. Pues ya teniendo el antecedente de primera los Corintios y sabiendo quiénes son ellos, lo inmaduros que son, pues la iglesia discúlpeme el término, se pega. Ellos se pegaron de dicho cambio de planes del pastor y empezaron a atacarlo por eso. Lo juzgan, lo señalan como, yo no sé, me imagino como: ese Pablo no es un hombre de palabra. Ese pastor no tiene palabra. Se no cumple. Ese pastor quedó de venir y no vino. Si ves, un mentiroso, un incumplido, etcétera. Imagínense de ahí para allá. Ahora, vemos que Pablo, el pastor Pablo, les expone sus planes, y esto a mí me permite, bueno, a nosotros en esta mañana nos permite encontrar una primera enseñanza importante aquí. ¿Cuál es esa enseñanza? Note que la enseñanza es la siguiente. El pastor Pablo nos deja ver lo importante de planear la vida. Planear la vida es importante. Planear la vida es importante. Nosotros como cristianos, hermanos en Cristo,
De hecho, él está dando aquí una gran enseñanza a la iglesia en Corinto. Antes de ir a avanzar en el tema de por qué lo están atacando, vemos a un pastor organizado, un apóstol que planea su vida, organiza. Mire, cuando usted mira la agenda en pantalla, usted se está dando cuenta que el apóstol Pablo no improvisaba, sino que él se sienta, organiza un itinerario, y nosotros como el pastor deberíamos vivir de igual manera, refiriéndonos al hermano Pablo, organizando, planeando nuestras actividades diarias, mensuales, anuales. Sabemos por las escrituras que el apóstol Pablo hizo 3 viajes. ¿Sí sabía eso? 3 viajes importantes. Y yo reflexiono en la siguiente medida acerca de esto. Es que Pablo, yo pensaba en él como pastor, haciendo un poquito de empatía. Pablo tiene una vida en 2 frentes, como la tenemos nosotros. El hermano, el pastor Pablo, era un hombre de negocios. Es decir, los 2 frentes, ¿cuáles son? Los negocios de la vida y los negocios de su padre. Él tenía por principio, en ese sentido, tengo actividades, por decirlo así, terrenales, pero también ministeriales. Con todo ello, mis hermanos, tenía que organizarse. Y no solo organizarse, hermanos en Cristo, sino que él tenía por principio que lo uno se sujetaba a lo otro, lo importante a lo urgente. ¿Cómo así? Los negocios, por más exitoso y demandante que fuese Pablo, en el libro del historiador César Vidal, a Pablo, apóstol para las naciones, usted al leerlo se da cuenta que Pablo no es cualquier empresario. Como buen judío, tiene inteligencia para hacer negocios y le iba muy bien en su ejercicio de emprendimiento. Pero con todo ello, hermanos en Cristo, él priorizaba el reino de Cristo. Él priorizaba como pastor sus actividades ministeriales. Es decir, los negocios, por más exitoso que fuera o demandante que fueran, él los subordinaba a los planes ministeriales. Nosotros casi siempre hacemos todo lo contrario, ¿no? Primero mi vida, primero mi casa, mi empresa, mis cosas, y pues si sobra tiempo. Pero mire que Pablo hacía lo contrario, él organizaba su vida, sus viajes ministeriales, y lo demás tenía que acomodarse a su itinerario de empresario. A mí eso me parece una enseñanza muy importante, hermanos. No solo planear, que ahí está como el centro del primer punto. Hay una enseñanza en función a organizarnos, pero no es solo organizarnos, sino organizándonos entendiendo el orden de las prioridades. El apóstol Pablo él hacía, les recomiendo el libro, no me dan crédito por eso, pero es que es muy bueno. Pablo, apóstol para las naciones. Yo no lo he terminado de leer, lo estoy leyendo. Usted se da cuenta cómo hacer tiendas, que era el ejercicio de emprendimiento, el negocio del apóstol Pablo, no es como, uno piensa como en tiendas de acampar hoy, ¿no? Pues es muy distinto, es completamente diferente. Hablamos de otro contexto, y eso requería todo un andamiaje técnico, todo un taller, toda una serie necesita un espacio logístico. ¿Sabe qué hacía el apóstol Pablo? Él no ponía la excusa de, no, yo no voy a trasladar mi taller, mis empleados, no. Él trasladaba absolutamente todo, se organizaba, si tenía que viajar, trasladaba inclusive su negocio a la ciudad donde iba a estar. Organizaba su vida y priorizaba al Señor Jesucristo antes que su vida personal, individual. Esto es importante aprenderlo. Nos parece necesario, hermanos, y vemos en la agenda de Pablo, un hombre que dedica tiempo a planificar, a organizar, dando prioridad, como lo dijimos ya, al reino del Señor Jesucristo. Y en ese orden de ideas, pues hermanos, encontramos el aplicativo al mismo tiempo para nosotros hoy aquí. Un cristiano, un verdadero cristiano, además maduro, no debería vivir una vida improvisada. Tú y yo hoy que estamos en este lugar, escuchando la voz del Señor, viendo desde las Escrituras el ejemplo de un hombre común y corriente. Pablo era una persona común y corriente. ¿Cuál es el plus?
del apóstol Pablo, del pastor Pablo, ser organizado. No improvisar. Y como cristianos nosotros no deberíamos vivir así. Hay cristianos que por eso es que no nos va bien. Incluso vivimos en hábitos pecaminosos porque ni siquiera planeamos nuestras vidas. Y creemos que es una virtud, ¿no? Hay personas, yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Sin ánimo de ofender, ni mucho menos, ¿no? Pero hay personas que creemos o pueden llegar a creer que eso es una virtud, ¿no? Como es que yo no me alineo al sistema, yo no me dejo, yo vivo mi vida, pero hermano, mire, eso es, no sé cómo decirlo, eso puede ser contraproducente, porque no se trata de querérmelas dar de listo y vivir al día, sino todo lo contrario, ser organizado. Planificar una agenda, organizar la vida dando prioridad, hermanos, no solo organizarla, sino que aquí encontramos un aplicativo, organizarla en función a Cristo primero, al reino del Señor primero. Mira, hay gente que se duerme en el culto, incluso puede ser su caso, usted aquí está pronto luchando por falta de organizar su vida. Y eso es terrible, porque el Señor, no estoy pensando en nadie en particular, pero el Señor nos habla cada domingo aquí, y para ello necesitamos estar vitales. Pero si yo no planeo mi vida, si yo no me organizo, pues me duermo en todo lado. No duermo bien, no como bien, no rindo en el trabajo. Como lo dijimos antes, el apóstol Pablo tiene dos frentes, al igual que tú y yo. Pero ni en ninguno de los dos, ni responde aquí, ni responde allá. Es necesario organizar nuestras vidas, planificarla, dándole prioridad al reino del Señor Jesucristo. Llevar un plan, un orden de prioridades, entendiéndolo también desde Santiago capítulo 4. Lo invito rápidamente a que vaya a su Biblia, sin perder la segunda de los Corintios, ¿no? Santiago, capítulo 4. Santiago 4. ¿Lo tiene, hermano? Espérenme porque yo no. Listo, ya. Santiago 4, verso 13 al 17. Miren lo que dice allí. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, piensa en Pablo, ¿no? Y aunque aquí habla el apóstol Santiago, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, nubes, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir más bien, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Verso 16, pero ahora ustedes se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Por qué traemos Santiago? Porque estamos viendo no solamente que el apóstol Pablo es un hombre organizado, y aquí está el principio aplicativo. Nos organizamos, tenemos una agenda, pero no solo nos organizamos, sino que nos organizamos priorizando ¿a quién? Al Señor, al reino, al ministerio, mi vida espiritual. Importantísimo esto. Y hay un tercer plus aquí en este aplicativo. Me organizo con orden de prioridades y ojo, al final pensando si Dios quiere. Es decir, yo me organizo, yo planeo, pero Señor, al final yo descanso en tu soberanía, porque puede pasar que, mire lo que le pasó al apóstol Pablo. Él se organizó, Efeso, Corinto, Macedonia, Corinto y Judea, pero al final, ¿qué sucedió? Inesperadamente, hubo un cambio de planes y nos puede pasar, hermanos. Se planea priorizando el reino, también entendiendo que al final de todo, pues Dios tiene la última palabra y nosotros estamos sujetos a que si Dios lo quiso así, pues así será, ¿no? Hay hermanos
que planean, muy viciosos, organizan, priorizan y cuando no salen las cosas bien, no, eso es un... pero es que, no, pero hermano, pues, si Dios no quiso, gloria a Dios. No quiero como quedarme en este punto, pero sí me parece importante recalcar que Pablo siempre se organizó, planeó, priorizó en sus planes el reino y la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Y nosotros como cristianos bíblicos no estamos llamados, escuche esto, a vivir en este mundo estableciendo por prioridad una mejor calidad de vida. Escúcheme por favor, esto es importante. Voy a repetirlo. Usted y yo, el Señor nos llama en esta mañana que comprendamos que no estamos llamados como verdaderos hijos de Dios a establecer por prioridad de vida una mejor calidad. En términos de lo económico, ¿no? Pensando en ello. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios, para servirle al Señor, planeando, priorizando el reino de Dios y su justicia. Y eso, hermanos, es calidad de vida, ¿sabe? Por eso decía que a veces hacemos al contrario, ¿no? Eso es un gran error que tenemos. Que priorizamos supuestamente la calidad de vida. Eso hacen los gentiles. Usted no ve al apóstol Pablo diciendo, yo primero mi calidad de vida y después miro a ver si el apóstol Pablo hubiese pensado así, nunca viaja a ningún lado. Porque no es calidad de vida, yo se lo aseguro, no es calidad de vida trasladar una empresa que hace tiendas y de ciudad en ciudad, eso vale dinero, eso es todo un andamiaje logístico, eso no es calidad de vida. Pero él no pensaba así, hermano, él siempre planeó priorizando el reino de Cristo. Y lo demás se debe ajustar a los planes del Señor. Aquí está la enseñanza, hermanos, el primer punto. Alguien dirá, pastor, déjeme, yo primero busco lo terrenal, la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida, hermano? Porque es que yo puedo estar hablando aquí de una cosa y usted puede estar interpretando otra. Mire, hay dos posibilidades de calidad de vida. La que propone el mundo. ¿Y qué es la calidad de vida según el mundo? Acumular, tener dinero, tener un trabajo estable, tener números en la cuenta, tener papelitos y numeritos. Papelitos, billeticos y numeritos. ¿Tienes Nike? ¿Cuánto tienes en Nike? ¿Cuánto tienes? Eso es calidad de vida según el mundo es eso, es tener cosas materiales, es tener dinero. Pero en términos del reino, hermano, ¿qué es la calidad de vida? La calidad de vida en términos del reino es hacer la voluntad del Padre, servirle, obedecerle. Y aquí, hermanos, es importante que nos conectemos, porque alguien dirá, bueno, pastor, déjeme, yo primero voy a buscar calidad de vida, pensando este hermano en términos de lo terrenal, ¿no? Y luego, ¿y si yo lo ayudo, pastor? Yo, sí, espéreme, yo me ubico, pastor. Yo el domingo no voy porque es que el negocio, pastor, es que primero espéreme, yo le prometo que después lo ayudo. Mire, hermano, ¿sabe qué? Eso es planear al revés. Eso es priorizar el mundo antes que el reino. Además, el que piensa de esa forma, finalmente nunca sirve y nunca hace. ¿Por qué? Porque tratar de alcanzar el estatus de calidad de vida en el orden terrenal nunca se logra. Nunca. Porque la gente yo quiero viajar. Y cuando viaja, yo quiero trabajar. Y cuando trabaja, yo quiero otro trabajo. Y cuando tiene otro, yo quiero ir a otro lado. Y cuando está al otro lado, yo quiero comprar. Y nunca se hace. O tal vez si lo hace, da las obras. Prioriza lo terrenal y da las obras. En ese orden de ideas, hermano, el principio número aquí es 1. El principio número 1 aquí es ¿cuál? Que como cristianos debemos aprender a planear, a organizar nuestra vida priorizando a Cristo. Jóvenes, le hablo a los jóvenes, planeen sus vidas, jóvenes que están aquí. Estudien, emprendan, vivan en este mundo, sean los mejores, siempre teniendo un lema. ¿Cuál lema?
¿esto que quiero hacer extiende la gloria de Dios? ¿Beneficia al reino o beneficia mi individualidad? Y nadie está diciendo, piensa en Pablo, él tiene dos frentes de vida, se trabajan los dos frentes de vida en paralelo, esa es la clave, ¿sabe? La clave del apóstol Pablo es que va haciendo las dos cosas en paralelo. Soy empresario, soy ministro. Voy trabajando acá, pero también voy haciendo acá. Y cuando se vayan a cruzar, se trabajan en paralelo. Y cuando se tiendan a cruzar, que eso es muy común, ¿quién va primero? El Señor Jesucristo. Esa es la clave. Porque es que algunos nos vamos a los polos, ¿no? Entonces, no hago una cosa o no hago la otra. No, se trabajan juntas y cuando tiendan a cruzarse, priorizo al Señor. Priorizo al Señor. Por eso les pido, hermanos, en el Señor Jesucristo, jóvenes y no tan jóvenes, planeemos nuestras vidas, emprendamos, vivamos los dos frentes. Pero cuando llegue el momento en que se crucen, priorice el reino de Cristo. Priorice la voluntad del Señor. Planeemos nuestra vida pensando primeramente en servir a Cristo como lo hacía Pablo, y cuando se cruce, insisto, revisémoslo a Él. ¿Amén? Amén. Ahora, aquí hay una segunda situación que se presenta, ¿no? Ya Pablo les explicó, les dijo, estos son mis planes, pero mire lo que sucede. Número 2, la defensa. Pablo se defiende, el pastor se defiende, versículo 17, volviendo a segunda de Corintios capítulo 1, ¿no? Verso 17, miren en su Biblia, dice, así que al proponerme, él se defiende, iglesia les dice, al proponerme esto, ¿qué es esto? Pues viajar así, como ya lo propuso, ya lo presentó. ¿Usé quizás ligereza? Les pregunta. ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que se haya en mí sí y no? Si lo nota, hermano, estoy leyendo el verso 17. ¿Qué significa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Pablo se defiende de esta manera? Pues porque lo están atacando, ¿no? En otras oportunidades, esto es tremendo, varias veces, mira, Pablo lo atacaron toda su vida. No me estoy refiriendo solo a Corintios, por todos lados, tanto cristianos como no cristianos, las autoridades civiles, los judíos, los religiosos, a Pablo, y él nunca se defendió. En la Biblia solo registrados defensas. Esta que estamos abordando hoy, me parece que en Gálatas. A él no le interesaba eso. Él era una persona madura y él no le interesaba cuando lo atacaban como, ay, mi ego, me están ofendiendo. No, él hacía caso omiso. Pero en esta oportunidad, de manera particular, Pablo tiene que defenderse. Porque lo están atacando. Los discípulos, los miembros de la ciudad de Corinto, de la iglesia local, se levantan en su contra, lo persiguen. Y como lo dijimos ya, normalmente no se defendía, pero en esta oportunidad lo hace. Y lo hace de una forma muy particular, ¿saben, hermanos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se defiende? Con preguntas. Nótelas ahí. Se defiende con preguntas y además sarcásticas. Preguntas sarcásticas. ¿Cuáles? ¿Cuáles preguntas? ¿Obré con ligereza? Es que usted no llegó, Pablo, usted nos prometió en los viajes. Les explica los viajes y les dice que no llegué, listo, obré con ligereza. ¿Soy carnal? Les pregunta, ¿es que yo soy un carnal? ¿Soy invariable? ¿No tengo palabra? ¿Soy un emocionalista, pues? ¿Por qué les plantea esas preguntas? Es genial. Inspirado por el Espíritu Santo. Pues porque son esas preguntas nos deja ver que los de Corinto lo atacan con esos argumentos. Es decir, le están diciendo que es un ligero. O sea, están hablando del pastor Pablo. Están diciendo, usted es un ligero, usted es un carnal. Ese Pablo no vino, es un ligero, es un carnal, es un invariable. Ojo con esta, es clave, no tiene palabra. Lo que dice, lo dice desde las emociones, es un emocionalista.
señalamientos no menores. ¿Por qué? Analicémoslo. ¿Qué es? Esto se llama hacer exégesis. ¿Qué es ligero? Él les dice, ¿soy un ligero? ¿Qué es ligero? Definición de ligero. Obrar sin pensar, sin planear. Búsquelo en el diccionario, así aparece. Ahora, ¿cuál fue el punto anterior? Pablo les demostró que él era un hombre organizado. Mire, ellos vivieron 1 año y medio con Pablo. Pablo trasladó su ciudadanía por 1 año y medio por amor al Señor Jesucristo y por amor a esa iglesia. La fundó allá en Corinto, vivió 1 año y medio, ellos ya conocían a su pastor. Ellos saben que él es un hombre organizado, pero a la distancia lo están atacando. Entonces él les dice que soy ligero. Y entendemos que ser ligero es actuar, orar sin pensar, sin planear, hablar sin pensar, eso es ser ligero. Pues es una gran mentira. Pablo no hablaba con ligereza, él hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Mírenme aquí un momento, hermano. Aquí, esto es clave. ¿Por qué Pablo se defiende? ¿Por qué en otros momentos no se defendió? ¿Por qué cree usted? Aquí está la clave. A él no le importa su subjetividad, su ego. A él le importa algo que mucho mayor. Él se defiende porque no le están atacando a él. Están atacando lo que él enseña. El Evangelio de Jesucristo, la doctrina que les da. Cuando ellos le dicen que él es un ligero, es que no, esa palabra de Pablo no lo están cuestionando solamente por un cambio de decisión de un viaje. Están cuestionando al decirle ligero. Acuérdense que ligero es aquel que habla sin pensar. Están atacando puntualmente a una persona que cuando habla inspirada por el Espíritu Santo. Cuando hablan a espaldas de él y dicen, no, es que él habla sin pensar, están diciendo que la doctrina que él enseñó se habla sin pensar. Entonces eso es lo que le preocupa a Pablo. Qué pena, pero yo ligero no soy. Yo no hablo sin pensar lo que les he dicho. O sea, ustedes están pegando de un cambio de decisión que yo tomé para decirme que yo lo que he hablado entonces es pura cuento, es pura mentira. No, qué pena. Y por eso se defiende. Yo no hablo con ligereza. Lo que pasa es que lo hace con preguntas, ¿no? ¿Soy un ligero? Ahora, carnal. Si lo nota, versículo 17. ¿Soy carnal? Eso lo están acusando de carnal. ¿Qué es ser carnal? ¿Ya? Definición: persona que vive sujeta a las pasiones de su carne, a sus concupiscencias, a sus impulsos. Es alguien contrario a lo espiritual. Ellos están diciendo que su pastor es un carnal, que no es espiritual. Y a él, insisto, hermano, no le preocupa su ego. A él le preocupa entonces que resulta ser que la doctrina que les he enseñado no es espiritual. Entonces es cuento mío. Yo les he enseñado, es una invención mía. Eso le molesta y eso le preocupa de sobremanera. Invariable. Peor, invariable. ¿Qué es ser invariable? Porque les pregunto, soy invariable. Persona sin palabra es el significado invariable. Que no se mantiene, es decir, una persona que no se mantiene. Pablo lo están acusando como pastor de ser cambiante, como que su discurso cambia. No, si Pablo nos dice que va a venir a visitarnos y luego cambió, su palabra es cambiante. Y ojo, porque el antecedente es una primera carta a los Corintios que contiene exhortación, pero también doctrina. Y no es cambiante, la doctrina no es cambiante. Entonces él les dice, qué pena, pero yo no soy cambiante. Lo que yo les he enseñado y la persona que soy yo no es invariable. Mi discurso no presenta variabilidad, es seguro. Emocionalista, ¿no? Verso 17. Lo tratan de emocionalista. ¿Qué es ser emocionalista? Una persona emocionalista es aquella que vive lejos de la razón y solo se basa en sus emociones, en sus sentimientos. Es decir, lo acusan de ser inmaduro. Un emocionalista es aquel que no piensa, sino que actúa como se siente. Ay, no siento ganas de orar. Inmaduro, emocionalista. Es que si es por las emociones, nunca vas a sentir ganas de venir a la iglesia, de orar, de santificarte.
Y lo que están haciendo aquí es grave por eso, porque están tratando a Pablo de emocionar. O sea, se dieron garra, se pasaron. Ligero, carnal, invariable, emocionalista. ¿Sabe qué pienso yo acá? No debería ser esta especulación, pero me parece que es como una retaliación de ellos por la primera carta a los Corintios. Pero están acusando por una decisión que tomó. Y todo eso es falso, ni ligero, ni carnal, ni invariable, ni emocionalista. Pablo es un pecador, eso sí, téngalo por seguro. Pero en este caso, es injusto lo que están haciendo con el pastor. Y aquí él se despierta en celo, ¿no? Se despierta en celo. El pastor se defiende y les dejan claro que no está jugando al sí y al no. ¿Sí lo vio? ¿Dónde lo encuentra, hermano Cristo? Versículo 17, tal vez. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá ligereza? ¿O lo que pienso hacer, estoy leyendo el 17, lo pienso según la carne para que haya en mí, ojo, aquí está, para que haya en mí sí o no? O sea, les está diciendo, mira, yo no soy ningún adolescente. Con todo respeto a los adolescentes. Pero es que el adolescente, yo hablo de mi adolescencia, ¿no? Pronto ya han cambiado. No creo, pero bueno. Uno cuando es adolescente, no sé, uno dice, como la flor, ¿no? Te quiero, no te quiero, te quiero. O sea, no es invariable, pero él no es un invariable, él está diciendo, qué pena. Pero mi sí es sí, mi no es no. Entonces él ahí está dejando en claro que su motivación al querer visitarlos y luego cambiar de planes no fue un acto carnal o emocional, como ellos le juzgan. Les deja en claro que él no actúa emocionalmente, sino que él planea absolutamente todo lo que hace. Pablo, vea hermano, Pablo intentó ser un imitador de Cristo. Siempre lo intentó. Posiblemente fracasó demasiado. Es lo más probable. Pero en esta oportunidad no era una de esas. En el verso 17 les plantea lo mismo que Cristo planteó a sus discípulos en Mateo 5. Venga a ver si está aquí Mateo 5:37, miren la pantalla. Jesús hablando a sus discípulos dice, para que vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras versiones dice que tu sí sea un sí y que cuando digas no, pues sea no. Y el apóstol Pablo está replicando en el verso 17 lo mismo. Qué pena, pero cuando yo digo sí es sí y cuando yo les enseño que no, es no. Yo no soy ningún carnal, ningún emocionalista, ningún invariable. Sean serios, ¿cierto? Él tiene todo un plan, no actúa con ligereza al anunciarles su visita, tampoco prometió carnalmente visitarlos. Cuando él les dice que los va a visitar, él no lo está haciendo carnalmente, en realidad él quería hacerlo. Cuando él se sienta, él no se sienta a planear y a decir, les voy a decir que voy 2 veces, pero que después los va a repetir. No, él en realidad lo hizo de corazón. De hecho, en los primeros versos él les cuenta, ¿no? No lo quise leer para no extendernos, pero él les dice, yo apelo a mi conciencia, en los primeros versos del 1. Les dice, yo tengo mi conciencia tranquila. Yo lo hice la conciencia de corazón planeé. Pero ¿qué pasa? Pues que sucedió una calamidad, que será el último punto, ¿no? Ya lo explicaremos cuál fue la razón por qué no llegó, ya ahorita lo va a explicar. Mientras tanto estamos en el punto 2, que es ¿cuál, hermanos? ¿Ah, no? Se está defendiendo, muy bien, se está defendiendo. Ahora, ¿cuál es el aplicativo aquí, hermanos? Acuérdense que vamos con el aplicativo. ¿Cuál sería el aplicativo acá? En este segundo aspecto, el aplicativo nos deja una enseñanza bien bonita. No solo les deja la enseñanza a los corintios, sino a nosotros. Y es la siguiente. Muchas personas, me incluyo yo ahí, muchos de nosotros, tenemos la mala tendencia a ser como los corintios. El mal hábito de andar criticando injustamente. Aquí hay una segunda enseñanza. Tenemos la tendencia a andar criticando injustamente, a juzgar injustamente.
Los corintios están juzgando a su pastor. Nunca le preguntaron a su pastor, nunca lo llamaron, no le escribieron un WhatsApp. No se podía. Pero no indagaron, no preguntaron si qué le pasó a Pablo. Sino que una se lanzaron a un juicio, a murmurar, a criticar, a señalar, y como lo dije antes, no con poco, no era minúsculo, ligero, carnal, invariable, emocional, no, mejor dicho, los corintios nunca le preguntaron lo que sucedió, por qué cambió de planes, sino que a sus espaldas empezaron a criticar y a señalar, levantando persecución malintencionada contra su pastor y de paso contra el ministerio apostólico. Es decir, contra el Evangelio de Jesucristo. Y aquí nosotros encontramos el aplicativo. ¿En qué sentido? Debemos aprender, Iglesia Santa Gracia, a guardarnos de levantar ataques apresurados, críticas y juicios injustos. Y no estamos hablando del pastor en términos generales. En términos generales, como norma de vida, un cristiano bíblico debe tener cuidado con lo que habla. Pastor, o sea que no puedo juzgar. ¿Usted qué cree? Nadie está diciendo que no. De hecho, eso de silenciar, mira, el que dice desde el púlpito, dice, usted no es nadie para juzgar, no juzgue, eso no es bíblico. Esas personas que quieren silenciar, censurar, amenazar, asustar a la gente. Es que si usted juzga, la ira de Dios va. Mire, eso no lo hace un hombre de Dios. Asustar a la gente, amenazándola, asegurándolos que no pueden juzgar eso lo hacen en contextos religiosos donde no les conviene que la gente denuncie perversidades, abusos, robos, mentiras que se mueven en dichos espacios. La Biblia no prohíbe juzgar, ¿sabía eso? Aquí, ¿cuál es el punto? Lo que sí hay que aprender aquí es a no caer en juicio injusto, como dice la hermana Camila. Y es lo que están haciendo los hermanos de Corinto con su pastor. Allí está el gran pecado. Y eso, como dice la hermana Lorena muy bien, nos señalan las escrituras. Mire, este pecado es tan grave que Dios lo colocó. Es el mandamiento número 8 de la ley moral. No levantarás falso testimonio. O sea, no sea chismoso. Yo se lo parafraseo. No sean chismosos, no murmuren. No levanten falso testimonio. ¿Qué es eso, pastor? Pues vea, mientras no se tengan evidencias, mientras usted y yo no tengamos evidencia, mientras nosotros no tengamos un contexto claro, si no hay conocimiento de dichas situaciones o mientras no se indague a profundidad sobre algún tema, pues no se debe juzgar. ¿Qué es juzgar? Emitir un juicio de valor. Ahora, culturalmente muchos de nosotros, ¿saben? Somos latinoamericanos, somos colombianos, y el colombiano y el latinoamericano, no todos, ¿no? Pues, mi esposa me hacía caer en cuenta algo que, sí, no hay que generalizarlo, pero sí hay una tendencia muy acentuada a juzgar por todo. Juzgamos los políticos sin saber de política. O sea, no conocemos sobre temas de política, pero estamos diciendo cosas sin saber. Juzgamos el clima, juzgamos a todo el mundo. Es una tendencia terrible. Hablar sin evidencia, sin conocimiento, sin contexto, sin previa indagación. Emitimos juicios sobre temas y personas que no conocemos. Ojo, sobre doctrinas bíblicas que no hemos abordado. Y emitimos juicios injustos. Eso, un cristiano bíblico debe abstenerse a caer en dicho hábito insano. Insistimos, sí es legítimo juzgar, hermanos, pero el juicio debe ser justo. Y si no hay un contexto, hermano, mejor, ¿qué debemos hacer? Callar, ser prudentes. Esta es la enseñanza aquí.
El punto número 2, los corintios para nada eran prudentes. Ellos iban lanzando juicios, eso ni el pastor ni nada de eso andan juzgando. Y en eso, santa gracia, debemos guardarnos, iglesia. En Mateo 7, Jesús le pide a los presentes que antes de mirar la viga, antes de juzgar a su hermano, que es la viga, el mugrecito, antes de mirar el mugrecito del ojo del otro, ¿qué debemos hacer? Primero, mirar el mugrezote que hay en mí. Corinto lo está haciendo mal. Están juzgando injustamente a su pastor en contravía a Juan capítulo 7, verso 24. Mire la pantalla, dice el Señor Jesús. No juzguéis según las apariencias, sino juzguen con juicio. Note que la Biblia no solo no prohíbe juzgar, legitima el juzgar. Sí es bueno juzgar, pero con juicio justo. Con juicio justo. Frente al juicio injusto, hermanos, esto es tan serio que Dios le dijo, hay un pasaje en las Escrituras, por cuestión de tiempo no lo vamos a mirar, pero Dios le dice a Moisés, este pueblo que saqué de Egipto se corrompió, Moisés. Tan chévere que Dios conversaba como lo hace con nosotros desde las Escrituras, Él lo hacía con Moisés. Y le dice, venga Moisés, ese pueblo que yo saqué de Egipto se corrompió. ¿Y sabe cómo se corrompió? Le dice así puntualmente, le dice, mire, ese pueblo codician lo malo, fornican, es decir, pecado sexual. Tentaron, me están tentando. Y número 4, murmuran contra mí y contra usted, Moisés. Y Moisés, ¿cómo? ¿En serio, Señor? ¿Están hablando mal de mí y de usted? Pero el Señor se refiere a, o sea, esto es grave. Al Señor no le agrada la murmuración. Pablo decide subir el tono acá, hermanos, porque hay un juicio injusto contra él. Lo están desacreditando, pero a él no le importa que lo desacrediten como pastor. A él lo que le importa es que están desacreditando el mensaje que él predicaba. Y esto es típico de quienes no tienen un corazón arrepentido. Que al ser confrontados por su pecado, en vez de bajar la cabeza por pena con el Señor, mirando a Cristo y diciendo, lo que usted me está diciendo me duele porque es verdad y me arrepiento y vengo al Señor, pero el que no tiene ese corazón, ¿sabe qué termina haciendo? Es muy común, levantando falso testimonio contra aquel que con amor lo corrige. En vez de decir, verdad, gracias, no, a espaldas, es que ese no llegó aún. Es que ese pastor, ese hermano, ese. Me hace acordar del que infringe la ley civil y viene la autoridad civil y dice que por mucho respeto, qué pena, pero usted está infringiendo una norma. ¿Cuál debe ser mi actitud como cristiano? La verdad, si en realidad yo me hallo fallando, pues sí, la gente disculpe, de verdad no me di cuenta, o me di cuenta, la embarré, y yo reconozco mi error y asumo la disciplina. En cambio, policía, no sé qué tal, pero si usted, o sea, el policía está cumpliendo su labor. El problema no es la autoridad civil, el problema soy yo, y es muy típico lo que está sucediendo en Corinto, y como cristianos bíblicos hoy, hermanos, examinemos nuestro corazón de modo aplicativo y guardémonos de este pecado. Piensen en Dios hablando con Moisés. Piensen los mandamientos, octavo mandamiento. No levanten juicio injusto. Eso no le agrada al Señor. Murmurando contra los pastores, los ministros, contra los hermanos de la iglesia local, que tan solo cumplen su responsabilidad de proclamar el evangelio, llamar, exhortar amorosamente al que lo necesita, para recibir ataques, y pegándose de argumentos minúsculos, hermanos, errores de los hermanos. ¿Para qué? Pues para esconder una falta que hay en realidad. Un pecado, un hábito pecaminoso. Un creyente inmaduro actúa de esa manera. Ahí están pintados los corintios y el pueblo de Israel en el contexto de Moisés, ¿no? Avancemos, hermanos. Llevamos 2 puntos. Punto número 3.
Pablo presenta unos argumentos teológicos. Aquí están los argumentos teológicos del pastor. Encontrémoslos rápido. Versículo 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra, y a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, ojo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Punto número 3. Pablo apela al carácter de Dios y a la autenticidad de su mensaje, el mensaje que él predica, independientemente de quien lo predique. Les dice, vea, yo al final soy solo un hombre, pero lo que yo he predicado, el mensaje que yo les he dado, si nota que a él le preocupa es eso, las promesas de Cristo, lo que yo les he enseñado todo año y medio y por cartas, es sí y amén. Amén es muy importante. Que así sea y que así sea. No importa quién esté en el púlpito y llegue tarde o no llegue, cumpla o no. Mire, las promesas de Cristo, la doctrina, el mensaje que yo les he transmitido, se cumplirá. ¿Por qué? Porque el autor de dicho mensaje es Jesucristo. ¿Y Cristo quién es? Dios inmutable, santo y perfecto. ¿El argumento teológico cuál es? Pues que Cristo no es cambiante y por ende su mensaje tampoco. ¿Por qué les dice esto? Ya lo dijimos, porque los corintios atacan a Pablo y ponen en duda el mensaje. Es que aquí eso se llama estudiar la Biblia, hermanos. Vean, aquí hay algo muy profundo y es que ellos, por una acción de su pastor, ponen en cuestión todo un contexto más profundo y eso le molesta a Pablo. Entonces, ustedes no me están reclamando, no me están diciendo que yo soy un incumplido por una acción puesta entre paréntesis que fue no lograr llegar, sino que esta gente está poniendo en cuestión todo un trabajo ministerial, todo un mensaje, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Toda la teoría dogmática, la disciplina eclesial, todo el contenido inspirado por el Espíritu Santo que Él les enseñó. De hecho, mire el verso 19 a profundidad. En el verso 19, aquí vemos el evangelio, que el Evangelio de Cristo no es en sí o no. Parafraseando un poco el tema, como ya lo dijimos, pero yo soy cansón. Independientemente de Pablo, de Silvano o de Timoteo, por esos tres nombres, el Evangelio de Cristo es sí y amén, nunca cambiante. En el verso 20, miremos el 20 rápido, yo voy a tener que acelerar un poco, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto significa que el mensaje no es cambiante. No es cambiante. Es como que están diciendo, las promesas de Pablo son incumplidas. Por ende, la doctrina de Pablo es incumplida. Eso es lo que están diciendo. Eso es grave, porque si evaluamos las palabras y el contexto, Cristo prometió en boca del apóstol Pablo la garantía de su Espíritu Santo en el corazón de su iglesia. Ojo con esto. Cristo prometió que el que empezó la buena obra, que iba a hacerla, iba a culminar. Cristo prometió que va a haber un día final donde Él viene por segunda vez. Cristo prometió que habrá un lugar venidero, tanto de condenación eterna como de gozo y alegría. Y cuestionar a Pablo y su mensaje, sus palabras, es cuestionar todo un andamiaje de promesas. Entonces a Pablo le molesta eso y le preocupa. Le preocupa bastante. Dios les deja claro, no, qué pena. Todo lo que les he enseñado, lo anteriormente mencionado, es en el sí y es en el amén. Va a venir el Señor por segunda vez. El Espíritu Santo está en ustedes, etc. Hace un reconteo y
una recapitulación de toda una teología que es en el sí y en el amén. ¿Cuál es el aplicativo en este tercer punto, hermanos? Aquí hay una enseñanza para Santa Gracia y es probable que debamos guardar el corazón de caer en el error de los corintios y entrar a relacionar eventos terrenales cambiantes para entrar a cuestionar la validez de doctrinas y promesas bíblicas aprendidas aquí en la iglesia. El aprendizaje aplicativo aquí es poner la mirada en Jesús y no en los hombres, ¿sabe? Poner la mirada en Cristo y no en los hombres, mirar a Cristo y sus promesas que no dependen de las acciones humanas, sino de su sola soberanía, que es en el sí y en el amén. Sí en su gracia. Mire, el Señor prometió que nos predestinó antes de la fundación del mundo. Usted y yo puede que no entendemos esa doctrina, pero es una promesa. Antes de nacer nos conoció, nos amó. Nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Romanos 8:30. Entonces, algunos quisieran arrancar esas páginas de la Biblia. Uy, no sé. Pero está ahí, hermano. Es una promesa. Y lo que les dice Pablo es, mire, eso no va a cambiar, independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. Es una promesa inmutable en el sí y en el amén. Haga lo que haga el hombre. Y esto, hermano, vea, los eventos doctrinales, los eventos escatológicos, las promesas y los dogmas bíblicos no dependen del actuar humano. Eso debemos aprenderlo los cristianos. Él usa palabras claves en este pasaje, pensando en la inmutabilidad de Cristo, que nosotros necesitamos evaluar. Por ejemplo, en el verso 21 él dice, Cristo nos confirma. Es que esto es teología. Él entró a hacer teología. Él nos confirma. Si lo ven, miren en su Biblia, verso 21. ¿O estoy yo errado? No, empieza así. Él nos... ¿De qué está hablando ahí, hermano? ¿Alguien distraído o alguien neófito, alguien que no tiene idea de doctrina teológica? No entiende qué. Pero él está hablando de qué? De la doctrina de la perseverancia de los santos. Quinta doctrina de la gracia. Teología bíblica, hermanos. Él nos confirma qué significa la perseverancia de los santos. Que pase lo que pase, si recibiste la gracia de la regeneración, si recibiste la fe salvadora, Él nos sostendrá, como dice el libro. Él nos mantiene, nos confirma. No depende de nosotros, depende de Él. Habrá alguno en Corinto que esté diciendo, no, eso como Pablo no vino y eso no. No, eso, todo lo que él ha enseñado, eso como que no. No, yo como que en realidad no, ni siquiera estoy confirmado en el reino. No, yo, mejor dicho, esta gente era tan inmadura que se bajaron ya. Perdieron su salvación en su cabeza. No, yo ya no soy ni cristiano, mejor dicho. Entonces él dice, qué pena, pero él nos confirma. Él nos confirma si en realidad somos verdaderamente hijos de Dios. Luego les dice en el 21b, nos ha ungido, vea otro elemento teológico. Nos ha ungido, ¿qué es eso? Bueno, la unción era aplicar aceite para una consagración. Eso, aplicar en la cabeza aceite cuando un rey iba a ser consagrado en una ceremonia se le aplicaba aceite. Ungir es untar la cabeza con aceite, pero no lo vea literal. Es un símbolo de la regeneración. ¿Qué es estar ungido? La unción del Espíritu Santo llega en el momento del nacer de nuevo. ¿Por qué Pablo les habla de regeneración? Doctrina, teología bíblica, hermanos. ¿Por qué? Porque en el momento de la regeneración el Espíritu Santo unge. ¿Y qué es la unción? No es desmayarse, vomitarse o sacudirse como bueno, no. Eso no es la unción. Ahí está bajo la unción. La hermana está bajo la unción porque brinca. No, la unción es que en el momento de la regeneración el Espíritu Santo unta de algo que se llama iluminación, es decir, entendimiento, para comprender lo que antes, al estar ciegos, no comprendíamos. ¿Qué es la unción? Es lo que está sucediendo acá con algunos de ustedes. Y es que al leer y exponer las Escrituras, Él los va capacitando para comprender.
Estamos bajo la unción, bajo el entendimiento y la iluminación del Espíritu Santo. Y él apela, el apóstol Pablo les dice, vean, no solo los confirmó, sino que también en el momento de la regeneración los ha ungido, es decir, los ha iluminado, les otorgó entendimiento. ¿Y por qué les dice esto? Porque si él lo hizo, porque están dudando, porque me están juzgando de esa manera. Ahora en el verso 22 les dice, no sella, ¿sí lo notan? Verso 22, no sella. ¿Usted ve una registraduría? ¿Qué hacemos en una registraduría? Para que algo tenga validez, le colocan un sello. De eso se trata, una marca auténtica de aprobación por parte de una autoridad sobre alguien. Significa que nos aprueba. Y eso no puede ser cuestionado ni puesto en duda. Los hermanos en Corinto están cuestionando, no solamente, vea qué bobada, ¿no? Por un incumplimiento del pastor, por un cambio de planes, más bien. Están poniendo en duda toda una teología, todo un compendio de enseñanzas de parte del Señor Jesucristo, que son en el sí y en el amén. Y al final les dice, obviamente lo sella. El estar sellado, cuando usted y yo hemos sido regenerados, ojo con esto porque estamos en el aplicativo. El Espíritu Santo nos sella. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el sello, pastor? No lo voy a literal. Es un sello de autenticidad. El día que el Señor venga por segunda vez o usted y yo partamos del mundo, ese sello es nuestra garantía del reino. Usted y yo estamos sellados y ellos están cuestionando eso. Pablo es un mentiroso, un cumplido, saque su palabra. No, qué pena, pero todo lo que les he enseñado, la unción, el sello, luego les habla de las arras, que es lo último que les dice teológicamente hablando, ¿no? Versículo 22, ¿no? El cual también nos ha sellado, ¿sí lo nota? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando uno hace un negocio y ya uno va fijo, uno da unas arras, es decir, no como para perderlas, ¿no? O sea, usted compra un carro, una casa, usted paga un primer porcentaje en las arras. ¿Para qué? Ya usted está confiado en que eso es suyo, lo pisa. No hay una inseguridad ahí, sino que hay una seguridad a través de unas arras. Es un anticipo, mejor dicho. Las arras son un anticipo de algo que viene, de lo que vamos a disfrutar, en este caso la eternidad, y no debe ser puesto en duda ni cuestionado, porque el pastor se cambió de planes. Entonces a él le toca apelar a argumentos teológicos como pastor para decirles, venga, ¿qué pasa? O sea, pilas, no pongan en duda algo tan serio como lo que han recibido del Señor Jesucristo a través de Silvano, Timoteo y de mi parte. ¿Amén? Amén. Estamos comprendiendo, ¿cierto? Amén. ¿Por qué exponemos esto así? Porque el aplicativo está en nosotros también, hermano. Vea, muchas veces usted y yo ponemos en duda estos elementos cuando pasan cosas en la vida. De pronto pasan situaciones, eventos terrenales y usted y yo pensamos, no, ya, yo no estoy confirmado en el Señor, yo como que no soy cristiano. No, yo como que pasan situaciones donde usted y yo decimos, no, como que yo no tengo la unción, o yo no soy sellado por el Señor, o yo no tengo arras. Es decir, somos emocionalistas. Y eso es algo que no debe ponerse en duda. Un verdadero creyente, por más de que se susciten situaciones de orden terrenal, desde lo humano, debe tener una confianza plena en la obra que Cristo hizo en su vida. ¿Amén? Amén. Por último, hermanos, vamos al último punto. Pablo les explica por qué no llegó. Lo dejo para el final, ¿no? Bueno, les explica por qué no llegó. Miremos el verso 23 en adelante y el 2, 1 al 4. Les dice, ahí está, ¿por qué no vino? Mas yo invoco a Dios por testigo. O sea, esto era tremendo. O sea, está poniendo al Señor por testigo. O sea, ¿qué es lo que va a decir? En serio. Sobre mi alma, que por ser indulgente, está la razón por la que no fue. Mire, por ser indulgente con ustedes,
no fui por segunda vez a Corinto. No pasé. Bueno, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. También aquí hay teología. Pero mire el verso 1 del 2. Dice, esto pues determiné, aquí está el cambio de planes. O sea, él recapituló y dijo, determiné para conmigo no ir otra vez, o sea, por segunda vez a ustedes con tristeza. Porque si yo os contristo, es decir, los entristezco, ¿quién será luego el que me alegre a mí, sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de algunos de ustedes, de quien debería gozarme. Confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos ustedes. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con lágrimas, para que no fueran entristecidos, sino para que supieran cuán grande es el amor que yo les tengo. ¿Cuál es la razón, la explicación y la razón por la cual el pastor no fue por segunda vez? Les dice que no fue porque desea ser indulgente con ellos, es decir, compasivo. Desea que al momento de visitarlos no le pase lo que le pasó en el primer viaje. Acuérdense que son dos, y el primero lo cumplió. Luego se fue a Macedonia, y desde Macedonia dijo, no, yo no vuelvo a Corinto. ¿Por qué? Porque quiere ser indulgente, compasivo. ¿Qué significa eso? Él es pastor, y como pastor no puede ser cómplice del pecado, y esta gente no quiere cambiar. Entonces él les dice, yo no paso, voy a ser indulgente, es decir, les voy a dar tiempo para que se arrepientan de ellos. La razón de no ir es que yo no quiero ir con tristeza, porque si voy en actitud de disciplina eclesial como pastor de ustedes. Y eso les va a dar tristeza y a mí también. Y yo quiero ir como en la buena. Quiero tener gozo. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Para qué voy? Ustedes me están juzgando. Esa es la evidencia de que no andan arrepentidos. Andan chismoseando de mí, poniendo en duda la doctrina teológica que yo les enseñé. Toda una primera carta a los Corintios. Y tengo que escribirles y decirles, qué pena, no voy a ir. Recapitulé para mí mismo, me senté después de haber planeado, creo que quiero ser indulgente y compasivo. ¿Por qué? Porque más adelante sí quiero ir, vean, no dice que nunca va a volver, dice más adelante voy a ir, pero cuando yo vaya a visitarlos, quiero sentirme orgulloso y contento de ver una comunidad de hijos espirituales obedientes, que hacen caso, que cambian. Y no un poco de gente que cada domingo mis enseñanzas y Pablo, ¿no? Y en el contexto de lo que el Señor les da, escuchan pero no cambian. Y eso le preocupa a Pablo, entonces dice, no, qué pena, quiero ser indulgente porque los amo. Si lo nota al final, tremendo. Tremendo. Ahora, en pocas palabras, Pablo es un pastor amoroso que otorga tiempo para la corrección de sus discípulos. Como cuando un papá, los que son papás, ¿no? Aquí hay varios. Yo no sé si a usted le ha pasado como papá que o acuérdese cuando sus hijos eran más chiquitos, usted les otorgaba, o sea, como tiempo, ¿no? Usted le ve a su hijo haciendo cosas que no están bien y usted lo llama. Y usted le dice, venga, pero ¿por qué usted? Esto lo corrige. O la segunda vez, así varias veces, y usted le da tiempo. Usted le otorga indulgencia. Es decir, usted le tiene paciencia. ¿Para qué? Pues para ver si el chino cambia, para ver si mejora. Y si no mejora, ¿qué hacemos? Pues no, bueno, disciplina amorosa. Disciplina amorosa. Eso hace un buen padre. Eso hace un buen padre. ¿Quién es un buen padre? Dios. Que al que ama, corrige. Corregir. Una cosa es corregir, hermanos, un paréntesis, así nos demoremos 5 minuticos más. Corregir es una cosa, disciplinar es otra. Recuerde que la disciplina, ¿qué es? Conjunto de leyes e instrucciones. ¿Qué es disciplinar?
Por ejemplo, cuando el pastor al comienzo del culto les pide que no suene el teléfono, yo les estoy dando una disciplina. Hay algunos de ustedes que son indisciplinados y les suena el celular. ¿Por qué? Porque son rebeldes, hermano. Porque son rebeldes. Porque cuando le dan la instrucción, usted dice, además, yo hago lo que yo quiero. Eso es pecado. Entonces, después de la disciplina, después de que usted disciplina, instruye al niño en su camino, ahí sí viene la corrección. ¿Qué está pasando? Pablo ya los disciplinó con la primera a los Corintios. ¿Y qué se está dando cuenta? Pues que están hablando mal de él. Entonces, ¿qué quiere hacer? No quiere ir a corregir todavía. No quiere. ¿Por qué? Estás dando indulgencia. Ojo, la motivación del apóstol Pablo para no ir no es dejarnos metidos. La motivación es amorosa, es piadosa. Él no quiere volver a visitarnos en esas condiciones porque si va, ya no va a disciplinar, sino a corregir. A corregir. Les está otorgando tiempo para que mejoren, para que mediten, para que analicen y para que cambien. Algo así le pasó con los Gálatas. Mire lo que le dice a los Gálatas. Hijitos míos. Es que los Gálatas y los Corintios tenían muchas cosas en común. Hijitos míos, y con santa gracia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto a mí me puso la piel, ¿cómo decirlo? Bueno, vuelvo a sufrir, o sea que varias veces le dolió y esto solo lo entienden las madres. Dolores de parto, hijitos, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono. Esta es otra gente, ¿no? Pues estoy perplejo. A esto les hablo más duro. Algún día vamos a estudiar Gálatas. Esto es otro contexto todavía más heavy. Pero ¿por qué lo traemos aquí? Porque vemos un corazón de pastor, un corazón de papá. Mire, esto es un pastor, hermano. ¿Qué es un pastor? Aquel que ve a sus discípulos pecar, tropezar, y le duele. Sufre dolores de parto. No es como, pues ¿qué demanda? Yo ya le di lo que, allá hay piedad. No, a él le duele. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado en ellos. Pero mientras eso no suceda, hay un dolor porque hay amor. Y aquí viene el punto central número 4. Pablo ofrece una explicación donde nos deja ver que él ama a la gente. Él ama a la iglesia de Jesucristo. La ama como pastor. ¿Por qué la ama? Porque el Señor le otorgó el don de amarla. Si lo notan, hermano, el Señor, y esto nos lleva al aplicativo final de este punto 4. ¿Cuál es el aplicativo? Aprendamos de Pablo, hermanos, a amar a la iglesia de Jesucristo. Amar la iglesia local Santa Gracia. Hay un aplicativo hermoso acá y es el siguiente. No solo amar. Mire, escúcheme esto, por favor. Yo sé que hay hermanos, posiblemente entre ustedes, aquí entre nosotros, que piensan y dicen, este es Mauricio, se le falta autoridad, se le falta carácter. Es que se la montan. Esos no son términos, pero, hermano, estoy tratando de ser güey. Es que mire cómo se porta X miembro y a Mauricio no le dice nada. A ese le suena el celular todos los domingos y Mauricio no hace nada. Un bobo. Mire cómo hace y deshace el hermano X. Yo lo he visto, el pastor lo ha visto afuera haciendo cosas y ese es un bobo. Mire, hermano, usted parece dar palabras mayores, pero ¿qué está sucediendo acá? ¿Y sabe qué? No es que uno sea un bobo. Lo que pasa es que uno como pastor es indulgente. Es decir, uno da espera. Tal vez usted tiene ansiedad y usted quiere que coja la vara y le dé. ¿Sí o no? Pero, y juzgamos, emitimos juicios.
¿Y por qué el pastor a mí sí me disciplinó y en cambio mire ese o mire esa? Eso es una falta de amor, ¿no? Como, no, hermanos, porque todos son distintos, todos los hijitos míos, dice Pablo, todos son diferentes, pero a todos les llegará el momento de la disciplina y, si es necesario, de la corrección. Un requisito para ser miembro de esta iglesia es tener un corazón bueno. Si usted quiere solicitar membresía, qué bendición, pero entienda, hermano, que aquí hay disciplina eclesial. Me encanta ver en 2 Corintios los 3 distintivos de una iglesia pura, sana y bíblica. Disciplina eclesial, administración de las ordenanzas. ¿Se acuerdan de la primera de los Corintios que hizo Pablo? Les enseñó a hacer un culto, la Santa Cena. Ahí está, les enseñó a hacer las cosas, las ordenanzas, a administrarlas bien. Y número 3, teología, predicación bíblica. Aquí están los 3 distintivos de una iglesia sana. Y hermanos, allí sentados yo entiendo, al ser nosotros miembros o aspirar a membresía, debemos comprender, hermanos, que parte del ser miembro es dejarme amar, como les dice Pablo al final, porque los amo, los corrijo, que les estoy dando un tiempito, estoy siendo indulgente, pero eso hace parte del ser pastor y eso hace parte de ustedes al ser ovejas. Conversábamos con mi esposa al venir aquí. Nosotros vivimos muy lejos hacia el norte de Bogotá, lejos es lejos. Y al venir por la avenida vemos congregaciones religiosas por montones, pero por montones. De hecho, los trancones que se arman por la avenida es porque hay mucha gente que se congrega, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que conversábamos con mi esposa y nos preguntábamos, bueno, hay un problema en la iglesia actual. Y es que las personas no quieren ser disciplinadas y corregidas. Por eso no se comprometen. Quieren asistir a congregaciones donde haya predicación y no más. Y esto no importa, yo no me comprometo, a mí no me corrija, a mí no me... Pero esa no es la iglesia de Jesucristo. Mírelo acá. En la iglesia de Jesucristo hay ancianos locales que tienen una función, hermano, una función de amor. Si el anciano se da cuenta que yo estoy, como le pasó en primera a los Corintios, a uno de los miembros que tiene pecado sexual, el anciano tiene paciencia y llama al hermano en lo privado y le dice, le habla, pero si ya toca convocar a la asamblea, lo hace por amor. Y hermanos en Cristo, eso es necesario. Amar a la iglesia, aquí está el aplicativo. Amar a la iglesia es exhortarla, disciplinarla y corregirla. Y desde el lado pastoral y desde el lado del ser oveja, ser miembro, amar a la iglesia es permitirse ser disciplinado y permitirse la corrección. ¿Quién no es iglesia en ese orden de ideas, hermanos? Aquel que no quiere que lo disciplinen, es decir, no quiere las escrituras, no quiere la instrucción, no le interesa, no le gusta, hábleme de otro tema, no vuelvo por eso, no me gusta la palabra, no me gusta la disciplina del Señor. Ese no es iglesia. ¿Y quién no es iglesia? No solo no le gusta la palabra, dice Pablo a Timoteo, sufrirán la sana doctrina, no quieren sufrir la sana doctrina, sino que tampoco quieren ser corregidos. Entonces yo no me hago miembro porque yo sé que cuando me haga miembro firmo una carta de membresía y ahí me van a llamar a la corrección. ¿Usted por qué está fumando? ¿Usted por qué tiene pecado sexual? ¿Usted por qué, hermano? Pues yo se lo digo acá muy castizo, pero somos más tiernos. Lo llamamos con la palabra, decir, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted por qué te conduces así? ¿Crees que es correcto? Pero como no quiero que nadie me diga nada, pues yo vengo cuando yo quiera y cuando no quiera no hizo, no hago y eso no está bien. Por lo menos no es el modelo bíblico. De aquí han salido muchas personas que amamos mucho.
Algunos han sido prudentes y no han vuelto y ya, no se sienten cómodos con nosotros, no pasa nada. Pero hay algunos otros que han salido a hablar mal de nosotros, de ustedes y de mí. Y no les voy a dañar el corazón, ni mucho menos, no vamos a decir nombres, pero, mi hermano, esos son gajes del oficio. Yo, a estas alturas, con 37 años, yo no, normal. Pero ¿cuál es? ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, mire, claramente, al igual que en Corinto, sucede acá. Y pasará y seguirá sucediendo, hermanos. Hay personas que al momento del hábito pecaminoso, ojo, manifestarán quiénes son y no quieren dejarse correr. Termino de la siguiente manera, hermanos. ¿Amas tú a tu iglesia local? ¿Amas la iglesia de Cristo? Pero me refiero a la verdadera iglesia de Cristo, la que exhorta, la que disciplina, la que es indulgente. Vamos a ser indulgentes, hermanos. ¿Te guardas en ese sentido? ¿Comprendes el punto 4, hermano? La explicación del pastor Pablo. No fui por indulgente. Y habrá momentos en donde vamos a ser indulgentes. ¿Qué es ser indulgente? Pues no es quedarse callado, es en lo privado hablar, pero ya llegará un momento de corregir. Y en ese sentido, hermanos, es necesario comprender en dónde estamos y quiénes somos. Amén. Amén. Bueno.